los contenidos del taller de hoy van a ser concentrados en mencionar cuáles son las prácticas depredadoras en el ámbito académico que no solo se manifiestan en revistas. Lo que han tomado otros talleres saben que tenemos otras manifestaciones. Cada vez hay más creatividad en nuestro trabajo. Luego, un poco definir qué significan revistas depredadoras o espurias, como se le llama, cuáles son sus características. Voy a ofrecer unos ejemplos para que cobran conciencia cómo lucen y cómo se manifiestan estas características. A veces son tan sutiles que no podemos distinguirlos. A veces son mucho más fáciles de identificar. Además de las características, voy a presentar una batería de criterios de la Tindex y de otras agencias sobre cómo identificar y evaluar una revista para determinar si es depredadora. Creo que eso es importante para todos nosotros. Y también voy a compartir algunos recursos que existen sobre revistas depredadoras. Eso es prácticamente lo que vamos a presentar en el día de hoy. ¿Cuáles son las prácticas depredadoras que se están dando en nuestros días? Estamos hablando del tema porque estamos hablando de un fenómeno serio que cada vez abarca más manifestaciones académicas, involucra mucho esfuerzo académico, mucho dinero y mucho profit ejerciendo estas prácticas y engañándonos nosotros mismos, o estas prácticas vendiéndonos posibilidades de avanzar en nuestra carrera académica de manera antiética. ¿Cuáles son estas prácticas? Revistas depredadoras o espurias, editoriales que tienen una amplia batería de ese tipo de revistas, y a veces son menos, a veces son mucho más. Vamos a conocer algunas de estas que editan múltiples revistas y todos adolecen del mismo problema. Conferencias depredadoras, que a veces son agencias que organizan amplia gama de conferencias multidisciplinarias o de todas las disciplinas, que parecen más agencias de viaje que sitios web serios académicos. Índices de revistas que pretenden ser índices legítimos, sin embargo son índices fraudulentos, y métricas de impacto y de uso de revistas también fraudulentas. Así que en cualquiera de estas fácilmente podemos caer y tener problemas. Y nuestras propias revistas académicas pueden caer en este problema si no tienen suficiente conocimiento para no incurrir en una práctica, aún siendo revista legítima, en una práctica que parece depredadora y levantar dudas a sus evaluadores para entrar en índices legítimos y a los potenciales autores. ¿Por qué surgen estas prácticas? Razones sobran. ¿Saben cuál es el lema que tenemos como la espada de Damocles encima de la cabeza como académicos? Publicar o perecer. Tenemos que producir conocimiento, investigaciones aplicadas en todos momentos de nuestra vida académica, de nuestra vigencia académica. En una de las disciplinas eso se torna una exigencia muy alta, muy bien definida, muy competitiva, en otras menos. Pero todos tenemos pendiente que si queremos avanzar, si queremos tener tenure position o tenure promotion, o queremos ser actualizados y reconocidos constantemente como académicos, tenemos que presentar a conferencias, tenemos que publicar, tenemos que organizar
nuestra participación, nuestro conocimiento y publicarlo, hacerlo público para uso de la comunidad académica amplia, nacional e internacional de nuestra disciplina. Así que esa es una de las razones, la presión de producir conocimiento y publicar este conocimiento. Otra razón es el desconocimiento de millones, estamos hablando de millones de académicos sobre el tema de estas prácticas, aunque el desconocimiento no les ayuda a la hora de evaluar dónde publicaron y si califica para obtener una posición académica, para ascender, para ser considerado un académico experto en la disciplina, pero el desconocimiento sí nos lleva a cometer estos errores y luego ya no hay marcha atrás. Una vez publicaste en una revista depredadora, pues simplemente perdiste una publicación que va a estar disponible ahí, pero va a estar cuestionada y no va a recibir el mérito que se merece, por el esfuerzo que se merece. Y la publicación puede ser seria, pero a ser publicada en la revista equivocada, pues puede traernos múltiples problemas. También, además del desconocimiento y la presión, mayoría de los académicos que han consultado sobre este tema conmigo tienen dificultad de distinguir entre una revista que no tiene buena calidad, pero una revista legítima, y una depredadora o fraudulenta. Y de esta dificultad también surgen errores. Otros académicos lo hacen por falta de ética, simplemente tengo que publicar sí o sí, y aunque tengo conocimiento, quizás no todos tienen el mismo conocimiento, pues yo voy a arriesgarme. Y a veces hasta incentivados estamos cuando tenemos esta prisa de avanzar en nuestra carrera a cualquier precio. Todas estas razones yo los saqué de un informe bastante extenso que se llama Combating Predatory Academic Journals and Conferences. Al final está el enlace a este informe, es bastante detallado, lo edita una organización de integridad académica, es confiable y le voy a presentar algunas imágenes de este mismo informe, como la imagen que está en el próximo slide. Si pueden ver en esta imagen, se citan múltiples razones de por qué los académicos cometen errores. Primero se presenta un cálculo estimado por millón de habitantes de la Tierra, cuántos científicos se estiman que hay. A 1 millón se estima que hay aproximadamente 1.300, casi 1.400 científicos en el mundo. En algunos países la cantidad de científicos es mayor, más densa, donde se invierte más en investigación, en países en vía de desarrollo menos, pero es un promedio que se ha sacado estadísticamente. Y en total, sobre la población total de la humanidad, se estima que más de 1 millón de científicos, 1.190.000 científicos publican o han publicado, aunque sea una vez, en revistas depredadoras. Y se ha estimado que estas revistas obtienen ganancias a través de sus prácticas fraudulentas de millones y millones de dólares. ¿Por qué los científicos publican en estas revistas? Las mismas razones que yo le expresé: desconocimiento, presión por avanzar en su carrera, dificultad de distinguir qué revista es buena y qué no, qué revista es buena pero no de suficiente calidad. Puede estar en proceso de mejora, puede estar en proceso de decadencia, pero no tiene la suficiente calidad
pero no incurre en prácticas antiéticas. Y también porque algunos colegas le han dicho, lo han incentivado, yo publiqué y no me pasó nada, pues yo voy a hacer lo mismo para asegurarme que tengo la publicación que debo tener para un propósito académico. Así que hay de todo. ¿Cuáles son las definiciones de las revistas espurias o depredadoras? He ofrecido varias definiciones y se van a dar cuenta que todos apuntan a las mismas características, a las mismas manifestaciones. Algunos están en español, otros en inglés. Hay múltiples materiales. Yo he puesto los enlaces de dónde he sacado estas definiciones porque no son mías. En caso de en español, ven una de la Universidad Complutense de la biblioteca y otra de una editorial donde hay muchas revistas académicas serias y de peso como el Sevier, que definen qué son y cómo funcionan las revistas depredadoras o espurias. ¿Qué dice la primera definición? Que las revistas depredadoras son aquellas que solicitan manuscritos por lo que cobran. Usualmente estos cobros, estos precios no son transparentes, están ocultados y tú te enteras cuando ya estás en el track de someter o de publicar el manuscrito que tienes que publicar. A veces son precios elevados, mayoría de las veces no justificados, porque la mayoría de los grandes editoriales sí publican y sí solicitan pago, pero está anunciado visiblemente en su página web y dice cuál es el concepto del pago. Puede ser por professional editing, puede ser por traducción, por artwork, por statistic, por algún servicio a los autores que ofrece esta revista. Cobra y te emite un certificado. Por ejemplo, que la traducción fue revisada por los traductores contratados y autorizados de esta revista. Sobre todo si publicamos en una revista que no es de origen americano, esto puede pasar. Pero ahí no nos están engañando. También para publicar en blanco y negro y en colores, te lo dicen, tú tienes derecho de decidir antes de comenzar el proceso de someter el manuscrito y pasar todas las revisiones. ¿Quieres o no pagar? Puedes o no pagar este precio. Y si no quieres, pues acudes a otra revista que quizás cobra menos o no cobra por sus servicios a los autores. En los grandes editoriales, todos tienen ayuda para los autores. Cuando hablo de grandes, hablo del Sevier, Emerald, Springer, Sage, Taylor & Francis, Wiley. Casi todos tienen servicio para los autores y todos son por pago, pero es nuestra decisión si vamos a utilizar estos servicios. No es obligatorio. Nosotros escogemos si sí o si no y cómo vamos a pagarlo. Si tenemos un grant y hemos previsto este dinero o sale de nuestro bolsillo o la institución nos incentiva, pero nuevamente es transparente y voluntario someterse a estos costos de publicar en estas revistas. Si consideramos que nuestro manuscrito está suficientemente bien hecho, nadie nos obliga a contratar estos servicios. Esto es diferente de un servicio que no está claro. Te voy a cobrar por publicar, pero te lo digo cuando ya el manuscrito pasó la revisión. Eso ya es un problema. Si me lo dices al inicio y me pides que yo pague $10,000, a lo mejor yo lo hubiese pensado y hubiese dicho que no. No hubiese seleccionado esta revista. Así que esa es una de las formas de engañarnos. También adoptan identidad de revistas similares o revistas que ya no se editen. Eso también es parte de la definición. Y las principales razones para considerar esta práctica como fraudulenta son, por un lado,
que no llevan a cabo revisión científica, aunque a veces dicen que la llevan, no hay ningún documento, ninguna política editorial que evidencia cómo se da este proceso de revisión o de arbitraje, qué tipo de revisión del artículo se aplica, ciega, doble ciega, open peer review, cualquier otro, cuánto tiempo transcurre, cómo se dirimen las diferencias, si un árbitro dice que sí, otro que no, y todo esto tiene que estar transparente en la política de arbitraje de la revista, en la política de gestión editorial. Así que no es suficiente decir que la revista es arbitrada, es cómo se da este proceso. Hay que estar consciente de esto. Y también que su finalidad no es difundir conocimiento, no es hacerlo accesible, sino recaudar dinero. Por esto las prácticas llegan a ser ocultas muchas veces y nos enteramos casi al final. También se coincide que las principales razones de esta práctica fraudulenta son pasarlo más fácil con la revisión científica pertinente y recibir recaudo de dinero. Vi que había alguna pregunta o algún comentario. Si veo que hay una pregunta, si todas las revistas espurias cobran. Sí, pues no. No todas las revistas espurias cobran, pero siguen siendo espurias. Y por eso estamos hablando de múltiples criterios y vamos a ver algunos otros criterios que las hacen denominarse revistas espurias o depredadoras. Aquí ven otra definición ya en inglés sobre qué son las revistas espurias, nuevamente, que aplican o envuelven pagos, cargos por algún tipo de trabajo que se hace a los autores. Estos cargos no son transparentes desde inicio, no se explica por qué se cobran, no proveen un peer review, tanto access review como peer review transparente, confunden los autores presentándose de revistas de acceso abierto cuando hay revistas depredadoras que no tienen nada que ver con acceso abierto. Eso pone en cuestionamiento revistas de muy buena calidad, legítimas, revistas con prácticas éticas de acceso abierto, y es otro daño que se está haciendo. Aquí les cito un artículo de la revista Nature de 2019 que habla de las revistas depredadoras que se guían prácticamente de su interés de ganancia y ofrecen a los autores información errónea, no ingenuamente errónea a propósito, que tienen peer review, que que tienen una página web, que están indizados en algún sitio cuando el sitio no existe o es fraudulento, que tienen un índice de impacto tal, y cuando utilizan términos que son bien cercanos a los índices y métricas legítimas, todas estas prácticas se dan y se conocen. Así que tenemos múltiples situaciones. ¿Qué términos se utilizan para distinguir estas revistas en español y en inglés? Si lo ven, lo traje en estas tablitas para que tengan conciencia que no necesariamente se van a llamar depredadoras o espurias, pueden llamarse de misleading, pseudo journal, trash, dark journals. En español se pueden llamar engañosas, espurias, depredadoras, dudosas. Si ven alguno de estos calificativos, tómense el tiempo de aplicarle los criterios de calidad
y evaluarlos. De hecho, mi sugerencia siempre a los académicos es, antes de someter a una revista, aunque piensas, no, esta revista es de tal editorial y debe ser revista de calidad, no necesariamente. Hay revistas que utilizan la plataforma, por decirle, la plataforma de editorial o Editorial Management System del Elsevier, de Emerald, solo utilizan este servicio, pero no son ni de Elsevier, ni de Emerald, ni de Sage. Son revistas independientes que no utilizan Open Journal System, utilizan sistema editorial de publicación y de gestión de los manuscritos de estos editoriales, y bien pueden aplicar una práctica muy distinta. Así que hay que tomarse tiempo, no confundirse, cada vez es más difícil de no confundirse, y si aún así no están seguros en su evaluación, consulten. Consulten con páginas web, consultan con nosotros, asegúrense que no van a perder tiempo, esfuerzo de generar una investigación y de perderla publicada donde no debe ser. Así que esa es una de las sugerencias. Una forma especialmente, como lo llaman, especialmente perversa, como dice Luis Codina, que un profesional de la información de España, denomina estas revistas clonadas o hijacked journals especialmente perversas porque utilizan el mismo nombre de revistas que existían, revistas o que existen legítimas, éticas, cambiando una palabra, un artículo en el título de esta revista, y detrás de esto esconden su práctica depredadora, que pueden llegar a pedir $11,000 para una falsa revisión, y en total no hay tal revisión. Simplemente usted pagó $11,000. Si da suerte con algún tipo de estas revistas, pueden ser más o menos también, y le dicen que hicieron una revisión, pero no hay ninguna constancia, no hay este proceso de feedback, evaluación, corrección, hasta que se logra un manuscrito satisfactorio y se acepta para publicación. En caso de retirar artículo, no le devuelven el dinero, sino se quedan con 80%, y 80% de 10,000, de 11,000 son mucho dinero, son mucho como sea para académico y para cualquier persona, por concepto de gastos, de procesamiento del artículo. Ese tipo de gastos no se justifican. Así que es importante, antes se llamaban estas publicaciones de 2021, cual le estoy citando, antes existían blacklist y whitelist de revistas. Blacklist obviamente eran depredadoras, así lo denominaba el experto en bibliotecología, un profesor de Estados Unidos, quien por anunciar estas prácticas y crear esta lista perdió su trabajo, porque estos millones que se ganan estas prácticas valieron más pagando procesos judiciales que lo que podría defender este bibliotecario, pero sigue siendo muy respetado en la comunidad científica y se llama Jeffrey Beall. Él creó la primera lista de revistas y editoriales depredadoras, y a partir de ahí ya tenemos varias listas, tenemos varias organizaciones sin fines de lucro de académicos que, como Scientific Publishing, que crean estas listas y la actualizan anualmente. Así que tenemos también esta práctica que toman una revista existente de buena calidad, cambian una palabra en el título
y montan una revista depredadora y nosotros en la prisa no nos damos cuenta que son dos revistas diferentes con prácticamente nombres idénticos, o toman un website de una revista que ya no es activa, ya no se edita y montan una revista fraudulenta. Esta práctica también se da y nosotros pensamos que la misma revista que comenzó a editarse nuevamente, que estuvo inactiva por varios años o por varios números y ahora volvió a editarse, y cometemos este error. Son demasiadas prácticas. En este informe de Interacademy Partnership que le cité al inicio y que es bastante reciente, hace 2 años se publicó, ven esta gráfica de cómo crecen. La parte anaranjada es la cantidad de revistas depredadoras que se publican cada año y las áreas, las disciplinas donde más se da esta práctica. Si se fijan en la gráfica, abajo son los años y la parte horizontal presenta los años en los que se ha ido aumentando esta práctica o décadas. Es una práctica relativamente nueva que comienza a manifestarse sensiblemente, considerablemente, a partir de nuestro siglo, a partir de 2000, y va aumentando bastante rápido. Miran la parte anaranjada cómo crece. ¿Y dónde más se da esta práctica? ¿Dónde más se manifiesta? Ciencias de la salud, ciencia exacta y ciencias de la vida, biología. Obviamente sabemos por qué. Son las disciplinas que más investigaciones hacen, más publican en revistas. Su dinámica de producción de conocimiento se realiza a través de revistas y no tanto a través de libros, porque se investiga mucho, el conocimiento obsolece más rápido, necesita más frecuencia de renovación y eso se brinda a través de artículos en revistas. Así que es una de las razones. Otra de las razones que al investigarse más pone más presión sobre los académicos de esta área de publicar y de producir conocimiento. Así que es el resultado. También se incurre más a cometer errores y publicar en ese tipo de revistas. Bien, ¿cuáles son las características de estas revistas depredadoras? Existe esta fórmula que ya está adoptada internacionalmente que se llama Think, Check, Submit. Piensa, evalúa o revisa y somete. Y le dan los pasos de cómo determinar en esta evaluación si la revista es depredadora o no es depredadora. Comenzando por el título de la revista, lo que mencionamos, que puede ser confundido con una revista legítima porque es casi igual, con el website, que se parece más a un blog que a una revista en muchos casos, con la cobertura temática de la revista, que publica sobre todo, a veces es demasiado amplia, muy sospechoso, que tiene árbitros para todo y que no se especializa en nada. Eso inmediatamente levanta las dudas. Que despliega una serie de factores de impacto y de indicaciones en bases de datos que son inexistentes, o cuando vamos a ellos a verificar, resulta ser que no se sabe quién lo edita ni cómo se calculan estos índices. No se sabe por qué toman el nombre de un índice que conocemos todos y de un indicador como Journal Impact Factor que conocemos todos, pero esa es parte del engaño. No se transparenta
la dirección física del comité editorial, o el comité editorial se compone, dice que la revista es internacional, pero solo editores y comité científico editorial de un solo país, o presentan correos electrónicos que no se identifican con ninguna institución académica, que son .com, .net. Todo eso levanta sospechas inmediatamente, o no presentan ningún dato. Cuando vas a Google para verificar, aunque sea un par de ellos, no aparece ninguna información en Google Scholar. Pues no sabemos qué clase de expertos son si no podemos conseguir información cuando ahora es tan fácil. Y una serie de criterios ocultos, los cobros que van a incurrir los autores hasta que llegas al final, pero eso no lo ves en la página web. Y todos estos criterios es muy útil, y el enlace a esta rúbrica de evaluación donde se despliegan todas estas características está disponible en el enlace que está abajo en la pantalla, y lo pueden ver, consultar, utilizar todas las veces que necesitan. Pero además le voy a ofrecer otras herramientas. Aquí tenemos otra definición de Scientific Publishing, que es un grupo de académicos reconocidos que voluntariamente producen listas de revistas depredadoras y los actualizan. Le ven abajo el nombre de la organización, se llama Scientific Publishing, edita Predatory Journals, una lista bastante completa, y el enlace donde pueden consultarlos. También en su página, este grupo presenta las características de las revistas depredadoras, y pueden darse cuenta, si lo leen, que apuntan a lo mismo que acabamos de decir con las características de Check, Sync, Check, Submit. Son bastante similares, y tal como pueden ver en las grafiquitas que están en el medio de la diapositiva, las revistas depredadoras la hay en las revistas de grandes editoriales que suscribimos y en las revistas de acceso abierto. No podemos ir seguro. Voy con una revista de una editorial confiable. La editorial puede ser confiable y la revista no. Ya le expliqué por cuál razón. Porque puede ser solo la revista que utiliza esta plataforma y por ende le conduce a esta editorial, pero no está en el master list de las revistas que sí edita esta editorial. Y eso son cosas muy sutiles para distinguir y saber si son revistas independientes. Eso no quiere decir que todas las revistas independientes, ni más remotamente, que utilizan una plataforma editorial son depredadoras. Nuevamente, hay que aplicar una batería de criterios y evaluarlo por nuestra propia cuenta o con la ayuda de algún documento o de alguna persona que sepa del tema. En el chat vi alguna pregunta, la reviso y respondo. Sí. Pues Maribel, no puedo contestarle esta pregunta porque he revisado múltiples veces listas de revistas espurias, pero no me he dado la tarea de que verifica si hay alguna específica que se edita de una universidad. Pero partiendo de los criterios de Latindex que vamos a ver en algún momentito, que son bastante detallados y ayudan mucho a los editores de revistas y a los autores de revistas y a los árbitros también, e indizan mayormente revistas que se editan por universidades y agencias profesionales, diría que sí. Porque no es una práctica extensa. De hecho, hemos conversado con algunos de los editores de la Universidad de Puerto Rico
que me han manifestado que tienen dificultad de reunir autores, de invitar autores internacionales y ampliar la internacionalización de su revista para que no publica solo la comunidad universitaria de UPR. Y me dicen, voy a enviar correos electrónicos masivos, y yo misma le he dicho, pueden pedir de una organización profesional, por ejemplo, si la revista es de psicología o de negocios, puede incurrir o de trabajo social, de cualquier área, a una organización profesional de psicología, de trabajo social o de negocios, de contabilidad o de lo que sea, y pedirle mailing list de sus miembros y enviarle una invitación a publicar. Pero tienen que tener cuidado de no ser muy insistente y de depurar esta lista y asegurarse que esta práctica de enviar, le invitamos a publicar en nuestra revista especializada, no se parezca a las prácticas insistentes e infundadas de invitar personas que no son expertos en el área de publicar en esta revista, que eso es bien común para las revistas depredadoras. No mandan unas invitaciones que uno se tienta. A veces es, ok, usted publicó algo de competencias de información en negocio y le invitamos a una conferencia de economía. Esta mañana acabo de recibir una que nada más en Osaka, Japón, sobre economía. ¿Y yo qué sé de economía? Nada. No tuve ni que ir mucho a buscar para entender que es una invitación completamente depredadora. Asimismo, no llegan de revista. Primero, no es de mi área. Segundo, ¿por qué me invita a mí? Yo soy experta y he publicado tanto en esta área para que me invitan a mí. Luego, tengo que mirar la revista, tengo que pasarla por la evaluación y decidir, ok, es de mi área y me invita y tiene buena calidad. Pero el editor tiene que saber que debe depurar su lista, si va a utilizar listas de asociaciones profesionales, tiene que ser comedido en utilizar esta práctica y tienen que fundamentar y estar bien al día por múltiples razones, no solo para que no sea confundido con una revista depredadora, que sus indicaciones que dice que tiene en la página web de la revista son activas, que no han sacado la revista de algún índice, que si la revista tiene una métrica de impacto, sea actualizada y sea de una fuente de métricas de uso de revistas confiable, llámese Saimago, llámese Cielo, llámese Latindex, llámese cualquier índice, Web of Science, Journal Citation Report, que sea un índice legítimo y que tengamos mucho cuidado revisando que nuestra revista no diga nada que no sea verdad o que ha cambiado de realidad. Así que esas son las sugerencias que le he dado a los editores. Aquí le presento unos ejemplos de revistas depredadoras y le pongo que miran cosas específicas. Por ejemplo, yo voy a abrir una o dos, pero le invito a que miran todos los ejemplos porque todos tienen una creatividad distinta. En algunas cosas coinciden cómo engañan y en otras pues son más creativos y son distintos de otras revistas. En este caso, saqué la primera revista, American Journal of Analytical Chemistry. No necesariamente la revista tiene que ser de un área específica. Van a ver que tengo revistas de humanidades, de ciencias sociales, de ciencias naturales. Hay revistas de negocios. En todas las áreas hay revistas depredadoras. Yo saqué estas porque me parecieron interesantes. Y en caso de la primera, dice que hay un Alternative Impact Factor. Eso me sonó. Impact Factor siempre suena tentativo porque es Journal Impact Factor, es lo más codiciado por todos los investigadores que publican en una revista,
que está en Web of Science y tiene un buen Journal Impact Factor. Pero aquí me dicen que alternativo. Pero si yo soy un académico que no está al día con scholarly publishing, con cómo se calculan las métricas, me puedo engañar fácil. Este Alternative Impact Factor resultó ser ningún impact factor, no existe tal, te remite a una revista que investiga sobre violencia, que no tiene nada que ver, la revista se llama y la sociedad se llama International Society for Research on Aggression, y es una sociedad de académicos que publica sobre temas de agresión y violencia y no tiene nada que ver con lo que se está diciendo. Además, dice que esta revista está indizada en ABC Chemistry y en ResearchGate. ABC Chemistry resulta ser ningún índice y ResearchGate menísimo porque es una red social académica que no ofrece ninguna indización de ninguna revista. Ofrece la posibilidad de que los académicos crean unos perfiles y difunden su producción científica. Así que hasta aquí vamos bien, mal. Y la editorial es Scientific Research and Academic Publisher, y cuando entras, ni más remotamente parece a lo que pretende ser. Yo voy a tratar de abrir la revista para que ustedes la vean. ¿Se ve bien la revista? Indícanme por favor si se ve la revista. No. A ver si comparto. Ok, pues voy a tratar, no sé por qué hoy tenemos dificultades, pero voy a ver si comparto esta parte. Voy a dejar de... ¿Ahora la pueden ver? Sí, ahora se ve. Perfecto. Pues vamos a la revista. Lo que le acabo de decir dice que tiene Google-Based Impact Factor. Cuando le dan clic ya le dice otra cosa. Aquí le dice Impact Factor y cualquiera se confunde, pero cuando le dan clic a este Impact Factor ya se van a dar cuenta que un Alternative Impact Factor y le lleva a otro lado. Le dice que primero miran la página web. Es una editorial que tiene artículos, revistas, libros, servicios. ¿Cómo está presentada esta revista? No tiene la estructura que debe tener. Comenzamos a mirar el Impact Factor. No está bien. Luego dice que está indizada, indexing, y le dice que está indizada por Google Scholar, por ABC Chemistry que le mencioné, por un montón de bases de datos, algunos sin sentido, otros Crossref. Crossref no tiene nada que ver con indización de revista, los editores lo saben. Y ahí vamos verificando y llegamos también a ResearchGate, a otras bases de datos que realmente no tienen nada que ver, o redes sociales académicas con indización de revistas. Así que nos damos cuenta que lo que están diciéndonos es completamente erróneo y esta revista no puede ser considerada para publicarse en ella. Es importante que estas evaluaciones las hagan ustedes mismos por su cuenta. Yo le traigo un ejemplo para que tengan idea cómo funciona este engaño. Pero ustedes pueden, para cada revista que van a publicar y no están seguros que la sacaron de un sitio recomendado, cambiarla. Ahora, vuelvo a
a la presentación de revistas espurias y vamos trabajando con el slide que nos interesa. Estábamos aquí. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien, doctora. Ok. Pueden verlo a pantalla amplia y todo correcto. Ok. Pues ese era uno de los muchos ejemplos que le puedo traer para ver cómo una revista, que si yo la miro y no entro en estos detalles, me puedo confundir. Aquí le traje varios ejemplos más, por ejemplo, de British Journal of Science, que también es depredadora, y le pongo ver la página web, ver el comité editorial, ver la cobertura temática de la revista, que dice que es de ciencia, pero la cobertura temática más amplia de lo que debe ser, guías para someter manuscritos, y dice que está indizada en DOAJ, y yo hice la verificación y no está ahí. Ni siquiera está ahí. Hay revistas con nombres similares, pero esta no está ahí. Así que otra revista que nos vende algo que no es verdad. Tengo una, Journal of Accounting and Applied Business Research, también se puede ver en la lista de revistas depredadoras. Tienen todos los enlaces de tal forma que pueden acceder y verificar, y ustedes mismos hacer este trabajo de verificar qué es lo que la revista no dice correctamente. Tengo otra de lengua y lingüística, otra de educación, International Educational y Journal. Traje de todas las áreas para que quien quiere aprender, evaluar ese tipo de revistas, le da un clic y vaya aprendiendo en la marcha. Ok, yo voy a verlo y no puse los criterios que deben mirar, pero no le di más información. Por ejemplo, ver métrica de impacto, ver indización, ver quién la publica, ver comité editorial como la International Educational y Journal, comité asesor, falta de información de revisión y ética. Dice que es peer review, pero no dice cómo se hace el peer review ni qué tipo es. Entidad que recibe el pago. Dice que hay pago y uno dice, bueno, pero esta no me engaña. Cuando le das clic, como si fuera sometiste y vas a pagar, no tiene nada que ver con la institución que dice que la edita. Así que nuevamente, alguien se está lucrando detrás de una pantalla académica. Todo esto existe en nuestro mundo académico y debemos tener la capacidad de darnos cuenta de que nos están robando un manuscrito, además del tiempo y el dinero, con propósitos de lucro. Aquí le traje esta tablita y le cito al ladito de dónde la saqué. Es una revista que le presenta las características comunes de las revistas depredadoras en un artículo publicado disponible en 2020. Dicen nuevamente lo que ya lo hablamos, que anuncian que son arbitrados, pero no proveen ninguna información de qué tipo de peer review es, cómo se realiza. También cuando abrimos su página web hay tantos anuncios que se parece a una página de marketing, no a una revista seria. Debe haber un balance. Muchas revistas reciben algún tipo de regalía por un proveedor de información para promocionarlo en su página, porque son el target de esta revista, este grupo de profesionales que publican en esta revista. Pero una cosa es encontrar una publicidad errónea y balanceada que no intervenga con la calidad de la revista, con los manuscritos, y otra que abro una página web y una de las revistas que yo le puse que verifican exactamente. Yo digo, wow, o me están, cuando la abrí, o me están vendiendo cirugía estética de aumentarme partes del cuerpo,
o me están vendiendo una revista científica, porque había tanto y tanto anuncios de muchachas bonitas que lucen fabuloso, que uno entra en duda y cuando comienza a mirar no tiene nada que ver con la ciencia. Lamentablemente, en estas listas, cuando lo consultan para propósito de asegurarse que no han caído en este error o para conocer más sobre el tema, fíjense que hay todo tipo de ejemplos, algunos más sutiles, otros completamente detectables sin ninguna dificultad. Así que, ¿qué otra cosa pueden ver? Tienen nombre de la revista, el título de la revista bien similar a Revista Legítima, no tienen transparencia de qué processing charge aplican, por qué lo aplican y cuántos son, lo dicen en camino de, o cuando lo aplican te conduce a receptor final del pago bien dudoso, que difiere de quien dice ser editor de la revista. Lo más peligroso es que muchos de ellos prometen en tiempo récord publicarte el artículo y eso para nosotros es súper tentativo, súper tentacional cuando tenemos la presión de una carta contractual que te dice, Palo, tantos años tienes que publicar, tanto artículo, presentar en tanto conferencia y de repente veo que en un mes van a revisar todo y me lo van a publicar. Pues voy para allá. Y cuando me doy cuenta, ya estamos tarde. Así que pueden ver, yo le nombro las características más comunes, pero están bien detallados. La tablita la pueden descargar, tienen el enlace, tienen el DOI que le lleva directamente al artículo y cada tabla es descargable. Los que tomaron el taller de XML JATS con el profesor Juan Luis Martínez saben que eso lo hacen los editores asignándole etiquetas para que podamos citar y descargar una tabla y no artículo completo si no lo hemos utilizado. Así que la publicación científica se torna un mundo bien complejo que requiere de nosotros actualizarse a diario. Vi que alguien saludó y preguntó, hago una pausa, leo y contesto. Ajá. Sí, José Morales, pues sí, esta editorial estaba muy involucrada en estas prácticas depredadoras y verdaderamente llegó a formar parte de la lista de editoriales, una editorial de Suiza. Aunque siempre decimos en nuestros talleres que esta práctica se da mayormente en países de Asia, esta editorial que edita, si no me equivoco, centenas de revistas, MDPI, es suiza y fue parte de los editoriales depredadoras por mucho tiempo, con muchas revistas. Eso también es un red flag, una sospecha, cuando toda la revista se dice International Journal. Revisa cuán internacional es, quiénes son los editores, quiénes son los autores, quiénes son los árbitros. Muchas revistas al último número del año publican la lista de árbitros. Son de muchos países, o los temas son internacionales, o los editores son internacionales, o autores internacionales. ¿Qué es internacional? ¿O solo el nombre? Y ves una editorial que tiene 100 revistas que dicen International Journal de no sé qué. Eso ya es muy sospechoso. Así que, ¿por qué digo esta editorial llegó a formar parte, MDPI, de las listas de revistas y editoriales depredadoras, que tenemos dos que
una no se actualiza que de Jeffrey Bezos, pero sirve todavía bastante, y otra de esta organización voluntaria de científicos que se llama Scientific Publishing, que tienen editoriales, revistas y conferencias depredadoras, y hay muchas guías temáticas hechas por bibliotecarios y verificadas, pero al criticarse por todas estas prácticas de special issues, como que una revista tiene una periodicidad, algún día por una razón, por un aniversario, por un tema muy importante socialmente o profesionalmente, puede tener un special issue, pero que no sea una práctica recurrente, que tenga toda la presentación de la revista como la debe tener, que todos los datos sean verificables, verídicos. Fue criticada, fue parte de estos índices, y muchas revistas de esta editorial comenzaron a mejorar y salir de la lista. Todavía hay revistas que edita esta editorial que son depredadoras, pero a mí me tocó una consulta que me refirieron de ciencias médicas y resultó que la revista había mejorado significativamente sus prácticas editoriales, que todavía podría levantar cierta duda, pero podría pasar de unas revistas bien tranquilamente, de una revista que no tiene la mejor calidad del mundo, pero tenemos muchas revistas que no tienen la mejor calidad del mundo, que no forman parte de top journals de su área, y son revistas legítimas, revistas que pueden considerarse. Y de hecho hay una rúbrica que la van a ver al final que habla de las revistas de baja calidad y de las revistas depredadoras, presentando la información como un semáforo, amarillo, rojo, verde, para que miren las características y se dan cuenta que no es lo mismo ser una revista de baja calidad que ser depredadora. A veces no resulta demasiado difícil distinguirlo. Voy a hablar de la guía para los editores para identificación y tratamiento de las revistas espurias de Latindex, que fue creada en 2022 y bien sistematizado. Le recomiendo que la conozcan. Tienen el enlace, está disponible públicamente. Sistematiza estas características de las revistas depredadoras en 6 apartados principales, que son las prácticas comerciales en la que la revista utiliza, cuerpo editorial, que pueden ser o no académicos expertos en el área de la revista o asociadas a una organización, o también pueden ser personas hasta que han fallecido o que su nombre se está utilizando sin su consentimiento. Lo vamos a ver a continuación. En otro grupo, prácticas engañosas en proceso de revisión por pares, en el sitio web, en prácticas de publicación de la revista y en la indización y métricas. Estos 6 grupos, cada cual tiene una cantidad bastante considerable de criterios relacionados con estas prácticas o este grupo de criterios. Por ejemplo, en prácticas comerciales espurias que incurren las revistas, tienen varios criterios que lo van a ver en los próximos 2 slides. Por ejemplo, ocultan información sobre los cargos de procesamiento de artículos. Oye, no advierten el cobro hasta después de que la persona autora haya completado el proceso, prácticamente está a punto de ser publicado y pues, ok, pierdo el artículo o pierdo el dinero. De todas formas vas a perder el artículo, pero cuando te das cuenta ya has pagado si decides de hacerlo por no darte cuenta. Eligen una tasa de presentación o tasa de gestión que se debe pagar
sea o no aceptado el manuscrito. En lugar de una cuota de publicación, crean un sitio web fraudulento similar a de una revista académica legítima. La revista resucita o renueva sitio web de otra revista que ha dejado de publicarse, eso ya lo mencioné. Mayoría de estas cosas ya lo he mencionado. La revista secuestradora publica nuevos artículos en esta página web, en este sitio web, en esta página web de la revista que dejó de publicarse. Afirman ser organizaciones profesionales y no lo son, organizaciones sin fines de lucro. Tuve una experiencia con una revista de finanzas similar, decía que una organización profesional, pero resultaba muy extraño y cuando te pones a mirar en detalle te das cuenta que no es así. Alegan que son de acceso abierto y que están indizados en DOA y ahí tienen dos prácticas depredadoras. Primero, que alegan que son de acceso abierto y no lo son, y segundo, que están indizados en DOAS y no están, que es otro grupo de criterios de indización y métrica. Utilizan un lenguaje que sugiere que son líderes, que son expertos en su área, que una revista reconocida y no lo es. No se transparenta si hay conflicto de interés, si hay fines de lucro de la persona que lo edita y de la empresa que está detrás. Son múltiples las prácticas comerciales espurias. Aquí van a ver que son, si no me equivoco, 13. En el cuanto al cuerpo editorial, un segundito que voy a cerrar algo. Ok, estamos listos. En cuanto a composición del cuerpo editorial, también tenemos varios criterios que nos ayudan a evaluar la revista y determinar si es depredadora o no. El editor responsable o los miembros del comité de la revista afirman falsamente que tienen grados académicos o afiliaciones institucionales o calificaciones que no son ciertas, que podemos coger al azar 2 o 3 nombres y verificarlos sencillamente para darnos cuenta que sí o no. La revista menciona que está editada por un organismo que no existe. Crea una entidad editora con el único propósito de cumplir criterios de la TINDEX, pero detrás de eso no hay más nada. Ninguna persona editora o miembro del comité de editorial aparece en el sitio web de la revista como responsable del ejercicio de revisión, de Access Review. El consejo editorial muy pequeño o dice que está pendiente por componerse. Si una revista ya se está editando, ya tiene una página web pública, el comité editorial se supone que ha sido conformado y ya trabaja ha hecho unas políticas de gestión, de prácticas de publicación y está trabajando para esta revista. No puede ser que está pendiente de conformarse y la revista ya está visible en las redes sociales. En cuarto, el cuerpo editorial también incluye académicos de un consejo editorial sin su consentimiento o permiso, incluye personas fallecidas, se repiten integrantes de comité editorial de revistas publicadas de una y misma compañía. Mencionamos MDPI, podrías ver comité editorial de varias revistas idéntico, pues eso ya no es una práctica normal, porque si las revistas son primero, nadie puede hacer tanto trabajo a la vez. Segundo, si son de disciplinas similares, no necesariamente somos expertos en disciplinas similares a nuestra y en temas. Y otras prácticas, como el título de la revista señala una afiliación nacional o internacional que no coincide con el consejo editorial, con la ubicación,
con los contenidos. No hay una señal de algo internacional, pero la revista dice que lo es. Pues no lo demuestra, aunque lo diga en su título, que se llama International Journal de algo. Revisión por pares. El sitio web no detalla la política, un criterio de revisión por pares, ni detalla cómo se dirimen la práctica no ética, las discrepancias, cómo se resuelven. Una sola persona revisa las postulaciones o las personas revisores lean trabajos que no componen la disciplina de su especialidad. Una persona revisa múltiples trabajos. El proceso de revisión suscita dudas sobre la calidad de revisión. Hace pensar que esta revisión no se realiza, solo se anuncia. Los artículos dan muestra de no haber sometido ni a mínima revisión porque contienen errores ortográficos, errores factográficos que son visibles. Prometen publicación rápida, menos de un mes. Eso es prácticamente imposible de hacer una revisión de primero access review del editor y luego someterlo a peer review, pasar las rondas de peer review, maquetarlo y subirlo a la página, el número. 4 semanas es demasiado poco tiempo. La persona editora y los miembros de los cuerpos editoriales no poseen los credenciales, todo eso lo mencionamos. Y en cuanto a otros grupos como sitio web, el sitio web no tiene la estructura correcta, no identifica una dirección física para el editor, o bien proporciona una dirección física falsa. La revista dice que se edita en un país y proporciona dirección física en otro país. Eso también lo hemos visto. Las direcciones de contacto no son institucionales, no, la afiliación no es cierta. Proveen correos con .com, Gmail o Yahoo. No hay forma de contactar directamente en la revista, el comité editorial. Todo se mantiene a través de unos formularios en la página web. La revista puede proporcionar un ISSN que resulta ser falso. Se supone que para tener ISSN tú lo sometes a una agencia, pero pueden colocar ISSN que no existe, que es falso, que es de otra revista. Así que eso también se puede verificar y puede ser una práctica engañosa en caso de intenciones no éticas. Se utilizan en sitio web nombres y logotipos de grupos editoriales reconocidos para fingir legitimidad. Imposible encontrar en el sitio web un artículo verificable de los números anteriores. No hay consistencia, no hay información completa, no hay información profesional en estos sitios web. Hay muchos anuncios. En prácticas de publicación, que el quinto grupo en esta guía, pues también se dan que publican trabajos como académicos, pero no son académicos en absoluto. Dicen que son arbitrados, pero muestran un contenido bien pobre. Se acreditan universidades y otras organizaciones como socios patrocinadores, pero no lo son. Y a veces ni siquiera lo saben. Declara que adoptan código de ética y sistema de detección de plagio solo para cumplir este criterio de evaluación de Latindex y entrar a formar parte del catálogo de Latindex, pero no hay evidencia de esto como práctica de publicación. Por la calidad de los artículos y por otras razones, existe diversidad geográfica de los autores, aunque la revista
Existe diversidad, pero es poca, aunque la revista afirma ser internacional, tiene un autor como para decir que lo tiene o no tiene ninguno, que es peor. La periodicidad es mensual o menor. Eso lo pueden sostener demasiado pocos editoriales, tener publicación mensual y menísimo cuando la publicación es menor que mensual, porque se requiere un grupo de trabajo, un comité editorial, un grupo técnico de montar la revista, cada número que sale muy grande, y eso, primero, no económicamente no es tan sencillo de lograr. Segundo, recopilar manuscritos que pasan todo el proceso como debe ser, también no es tan sencillo y los editores lo saben, por ende, no es una práctica confiable y hay que asegurarse que verdaderamente esta revista que dice que se publica mensual o semanal, verdaderamente lo es y verdaderamente tiene otros criterios de calidad. Otras prácticas engañosas de publicación. Los artículos resultan ser ya publicados en otras revistas o en proceedings de la misma autora o autor que lo publica en esta revista. Se supone que eso es duplicidad de publicación y la revista anuncia que publica trabajos originales, en este caso no lo es, si ya está publicado. Así que mucho cuidado si publicamos en un sitio o sometemos simultáneamente en dos revistas. Eso es una práctica no ética académicamente, porque si los dos no aprueban el manuscrito y lo publican los dos, ¿qué va a pasar? Estamos engañando las revistas y a nosotros mismos, y puede ser que una revista seria, pero no sabía que el académico no resultó tan serio. La revista publica a propósito muchos artículos polémicos para aumentar el número de citas, aumentar el interés a esta controversia para que sea mencionada en otros trabajos. Publica documentos presentados en congresos sin revisión de pares. No es un número especial que sirve como proceedings, no pasó el proceso. Eso también es una práctica engañosa. La revista publica masivamente artículos en un solo número a lo largo del año. Hay publicación continua, pero esta publicación continua tiene un fin y un propósito, y no es que no tengas números, es para facilitar el conocimiento más pronto posible y está estructurada, así que no hablamos de publicación continua, sino de un corriente de artículos que no durante el largo del año no se asocian a ningún otro número que no sea un solo. ¿Cuántos artículos puede publicar un número al año? 5, 10, 20. Y otras prácticas de publicación no ética que debemos conocer, que publican más números de lo que anuncian en su periodicidad. Más común es no reunir manuscritos y atrasarse y no publicar, pero publicar más números, eso es un poco sospechoso. O no se hace el peer review o hay algo detrás que debemos verificar bien. Y el último grupo de criterios que establece Latindex para detectar revistas espurias es indización y métricas, que ya lo vimos, muestran falsas indexaciones que están en un índice y no lo son. Por ejemplo, una de las revistas decía que está en British Journal of Science, si no me equivoco, que le traje como ejemplo, que está en DOA, no está. Hay otra revista parecida, pero esta no. O que están en un índice que no es índice, como ResearchGate, en caso de otra revista que mostré como ejemplo. Eso también es una práctica engañosa de indización. O que tienen un índice o una métrica de uso, de impacto en la comunidad científica de sus trabajos, que no se sabe cómo se calcula, quién lo calcula, de dónde lo calcula. En este caso, Jeffrey Beals tiene
también una lista de misleading metrics, además que tienen de revistas y de editoriales, tienen de métricas, pero igual si aprendemos a evaluar estas métricas y sabemos cuáles son las legítimas, podemos detectarlos. Así que, y si no, siempre podemos consultar. También otra forma de engañar en cuanto a indización y métricas es que refieren a otros sistemas que no son bases de datos o índices, como en caso de ResearchGate, DOI, ORCID, vimos Crossref en caso de una de las revistas que no tienen nada que ver con lo que la revista pretende decir que son. Y lo editorial o sus publicaciones periódicas no aparecen en los directorios o no están catalogados ampliamente en bibliotecas especializadas. Eso también puede servirnos de un indicador de una práctica sospechosa. Recursos y servicios sobre revistas depredadoras. Tenemos una base de datos suscrita por el sistema de bibliotecas, se llama Cabell's International Journals y tiene un Predatory Reports que Cabell's incluye muchos módulos de muchas disciplinas, pero nosotros suscribimos solo el módulo de las revistas de negocios y ahí bien detalladamente indica, se busca por título, por ISSN, si esta revista incurre de prácticas depredadoras o no y cuáles son y cuál es la gravedad de la falta, si es grave, leve o moderada. Repito, solo es para revistas de negocios. Y lo que son editores y profesores que incluyen negocios en su práctica profesional, les recomiendo que la consulten, es bastante útil. La TINDEX, la guía que acabo de presentar, Identificación y Tratamiento de Revistas Espurias, guía para los editores, es otro recurso que les recomiendo. Predatory Journals es una lista en 4 partes bastante extensa de este grupo de académicos voluntarios que editan la lista, pero es transparente, tiene toda la información, se actualiza, se puede utilizar también para ayudarnos a detectar revistas de ese tipo. La lista que creó Jeffrey Beals. Y hay una guía que a mí me gustó bastante de la Universidad George Washington, de uno de sus laboratorios de ciencias de la salud, que tiene una parte sobre revistas depredadoras, bien útil, le puse el enlace, pueden consultarlo. Hay más guías. Este slide que acabo de abrir, le traje rúbricas que contienen los criterios para identificar revistas espurias. La primera es de Trace Academic Predatory Journals, How to Identify Them. La van a ver a continuación, un print screen, porque hay que bajarla en PDF y no podría mostrárselo de otra forma. Hay que poner su correo electrónico y ellos se lo envían por correo. Desde la organización Trace Academic se la envían. Otra que mencioné al inicio de este taller, Sync Checks Submit Resources. Ahí pueden ver la rúbrica con los criterios detallados y también hay un artículo publicado en una revista que contiene este Journal Evaluation Tool. Le voy a presentar algunos de ellos a continuación. Este Predatory Journal Test de Trace Academic que le mencioné consiste en muchos indicadores de cómo detectar una revista y ustedes le hacen checkmark a esta tablita, la pueden imprimir, pueden hacer una tabla similar a esta, incluyendo los criterios y evalúan cada revista que le interese.
Aquí le muestro varias partes, es larguita la rúbrica, aquí tiene 8 criterios, aquí tiene 7 más y aquí tiene los últimos, consiste en 25 criterios, ustedes llenan la tabla, al final suman y le presenta cuántas veces estaba presente, estaba no muy claro y estaba ausente este criterio y ustedes sacan la conclusión de si la revista es confiable o no. Es una ayudita que en administración de empresa se utiliza también y la oficina de acreditación la sugiere. Si hay profesores, pues pueden utilizarla. Y si no, para las otras disciplinas es igualmente válida porque transparenta todos esos criterios que hemos mencionado en distintas fuentes dedicados al tema. Esa es la rúbrica que le mostré que distingue, es de 2 autores publicada en el artículo Journal Evaluation Tool, como un semáforo, las revistas buenas en verde, las pobres o no de buena calidad con amarillo y la revista ya red flag en la última columna y los criterios de evaluación también se puede utilizar para crear su propia rúbrica de evaluación partiendo de estos criterios o mirando, ok, este no lo cumple, pero queda dentro de la revista de baja calidad o va hacia lo rojo, que es la última tabla. Me parecen útiles, tienen los enlaces y toda la información. Y al final les voy a dedicar unos minutitos antes de comenzar las preguntas y la discusión, si es que hay algunas. Estamos trabajando una guía de apoyo a la investigación y a la publicación. Todavía estoy haciendo última revisión de la ortografía y estoy haciendo, se lo voy a mostrar en un momentito, estoy confeccionando un cuestionario en Microsoft Forms para que los investigadores del recinto, de la UPR, que quieren someter una sugerencia de algo que hay que mejorar, algo que hay que incluir, excluir, pueden hacerlo y así yo tengo la guía, la hice yo, me va a llegar esta sugerencia en Microsoft Form, yo puedo mejorar la guía, editarla, que sea de máximo provecho y que cubre lo que los investigadores de la universidad sugieren que cubra. Eso es lo que quería decirle. Le voy a mostrar la guía en un momentito. Aquí tienen mi correo de contacto si le interesa. El material utilizado para el taller, igual que para los demás, siempre SEA lo comparte en su página, así que lo van a tener. Si necesitan más información, puedo facilitársela. Ahora voy a pasar a la guía temática que le prometí que le voy a compartir. La guía temática, quiero compartirla. ¿La pueden ver? ¿No escucho? Sí, se puede ver, doctora. Perfecto. Esa es la guía temática que va a salir en el primer día de clase en enero para estar segura que no queda algún error ortográfico, algo que no he visto. Estoy revisándola, pero ya está lista. Primero le va a hablar de ciclo de producción de conocimiento, de cuál es el propósito de la guía. Toda esta información lo pueden dar clic aquí y verla agrandada. Aquí están todos el ciclo completo de planificar la investigación, luego ciclo completo de preparar un manuscrito, ciclo completo de publicarlo, cuáles son los pasos. Así que van a poder verlo más grande y más pequeña esta infografía. Luego, cómo estructurar el artículo de investigación. Tiene cada módulo tiene múltiples subsecciones, qué tipo de artículos hay, la estructura de un artículo, elementos,
cómo se presenta la página principal, asuntos de autoría y coautoría, autoría y el uso de las herramientas de inteligencia artificial para que estemos conscientes qué podemos y qué no podemos. Van a tener material textual, gráfico, audiovisual, la mayoría hecho por nosotros, otros buscado y evaluado, así que van a tener mucha información para apoyarse en el proceso de investigación y publicación. Para los estudiantes graduados tengo una sección cómo convertir la tesis en un manuscrito publicable, cuáles son las consideraciones iniciales, cómo adaptar la tesis para que pueda ser considerado un manuscrito. Luego, cómo identificar la revista a publicar, criterios que existen, qué significa identificar y seleccionar una revista, cuáles son los rankings que podemos considerar, cómo acceder al Journal Citation Report paso por paso, cómo acceder a SciMago y a Anvil Harsing, que se utiliza para negocios, índices y directorios de revistas arbitradas donde podemos buscar revistas para publicar y aplicarle los criterios de arriba. Están bien claros, todos tienen enlaces y le llevan a estos índices y directorios. Posteriormente hay información sobre criterios aplicables sobre revistas y conferencias y prácticas depredadoras. Aquí hay parte del material que utilicé hoy. Hay algunas infografías, hay tablas, está en la rúbrica que le compartí y hay más información, una sección más de característica. Pueden consultarlo uno tras otro y pueden dar clic directamente a la sección que le interesa y consultar lo que exactamente le interesa en el momento. Cómo gestionar los datos de investigación. Tienen un módulo sobre datos de investigación. Eso es muy importante porque cada vez veo que en CIPSHI llegan solicitudes que se van a preservar los datos, pues ahí hay una ayudita, cómo gestionar los datos de investigación, dónde publicar y cómo, por qué. Hay revistas que lo exigen, hay grants que lo exigen, así que también se ayuda en este aspecto. Luego está el módulo del proceso de publicación, qué conocimientos y destrezas se requieren, cómo transcurre paso por paso. Hay una infografía que hemos trabajado. Cómo se trabaja con plataformas editoriales, cómo transcurre el proceso de revisión por pares y qué tipo de revisiones hay, y sitios de ayuda para los editores de grandes editoriales, en qué ayudan y cómo ayudan. Hay enlaces, hay información sobre este aspecto. Luego hay un módulo de divulgación y publicación de revistas divulgación de las publicaciones, de nuestras propias publicaciones, la política de derecho de autor y autoarchivo para saber qué podemos y qué no podemos, en qué versión podemos, qué son las licencias de Creative Commons, dónde conocer las políticas de acceso abierto y autoarchivo de las revistas y editoriales, y un poco bien corto sobre el perfil de investigador, porque el semestre que viene va a prepararse una guía solo sobre este tema. Luego tienen métricas de impacto y uso de las revistas, que son las métricas tradicionales, las alternativas, y presentar un poco los índices y métricas depredadoras, de lo que hablamos un poco hoy. Y al final van a tener sugerencias para mejorar el contenido, y eso le va a llevar a un pequeño cuestionario con preguntas abiertas y cerradas, y en las abiertas ustedes pueden sugerir qué hay que quitar, qué hay que poner,
cómo es mejor presentarlo y estaré atenta a estas recomendaciones para mejorar la guía y que le resulta máximamente útil a los académicos de este recinto. Pues esto es lo que yo quería mostrar a este grupo, así que ahora escucho sus preguntas, dudas y sugerencias, si hay tales. Sí, aquí hay una pregunta, doctora. No sé si ya contestó esta. Dice, es de Maribel Torres. Dice, es decir que una revista puede ser de baja calidad, pero no ser espuria. Sí, sí, eso lo Tam- dijimos. Y ok. recuérdase de esta rúbrica como semáforo. Primero, siempre tratamos de publicar en buenas revistas, pero si nos damos cuenta, una revista, eso no tiene que ver, cuando hablo revista de pobre calidad, hablo de una, no de los contenidos necesariamente de la revista. Quiero hacer esta salvedad, que el contenido de la revista puede ser muy bueno, pero la revista puede no ser muy buena según las prácticas, según que no cumple su frecuencia, dice que sale 2 veces al año y se retrasa, eso ya comienza a ser cuestionable de la revista, comienza a ser monitoreada para, si está indizada, sacarla de los índices. A veces porque no tenemos suficientes manuscritos, a veces porque no tenemos las herramientas que no tenemos como editores, pero los contenidos pueden ser, la revista como tal puede también tener contenidos de baja calidad porque hay de todo. Hay investigaciones muy buenas, hay no tan buenas, pero no son engañosas. Simplemente eso es lo que puede hacer en este momento el investigador y eso es lo que publica. Puede ser que el contenido no es el óptimo, pero puede ser que la calidad de la revista así en sí no es óptima, de gestión editorial, de frecuencia, de estar al día con su política, por ejemplo, de ética, de uso de inteligencia artificial. Puede haber algún fallo en gestión editorial o no tener suficiente impacto porque una revista que publica y no estar indizada y publica sobre temas locales que interesan poca gente, no está en índices, no tiene muchas citas, no quiere decir que los artículos no tienen necesariamente son depredadores. Una cosa es no tener la calidad que se espera que tengamos siempre. Y otra cosa es decir, la revista engaña a sus potenciales autores y lectores. Son dos cosas muy distintas y tenemos que tener mucho cuidado en nuestra apreciación de las revistas y estar bastante seguros cuando contestamos que una revista lo es o no lo es. Aquí ¿Alguna? también, Ajá. sí, también Maribel Torres, no sé si ya la había visto, doctora, dice que si una revista no tiene un comité de profesionales que evalúen los artículos a publicar, entonces, ¿pasaría a ser automáticamente una revista espuria o podría ser considerada una revista no arbitrada? Bueno, hay revistas que no son arbitradas y lo anuncian. Las revistas de divulgación científica y cultural no necesariamente van a tener el arbitraje profesional, arbitraje de expertos. Pueden tener solo access review, que el editor que se encarga de la forma, de saber que la forma de la revista, de los artículos, perdón, se cumple, pero no necesariamente la revista no tiene calidad porque tiene otra finalidad, divulgación científica y cultural. El problema es cuando la revista anuncia que tiene peer review y no lo demuestra. Que el artículo o tiene errores o la tabla y gráfica no están de calidad o está distorsionado el texto, las imágenes o tiene algún tipo
de evidencia que este peer review no ocurrió, pero además, cuando no tenga información, ¿cómo es que se da? Porque la revista usualmente te dice, se aplica el proceso de revisión por pares doble ciega o ciega. En caso que existen discrepancias en el contenido, pasa esto, esto, esto y esto. Y eso es parte de la política de la revista. Si la revista dice que aplica peer review y no dice más nada, ya está en falta. Ya me levanta una sospecha. Puede no ser arbitrada, pero tengo que ir a la calidad de los artículos, tengo que ir a ver si hay una evidencia que esto no sucede, tengo que ir a mirar si hay una lista de árbitros, porque no todas las revistas lo publican al final del año. Los árbitros de nuestros 4 números, por decirle algo, 3 números, 2 números, son estos. No dice de cuál artículo concretamente, pero se le da el crédito. Así que hay que mirar y hay que tomar las rúbricas que le mencioné y ir evaluando con el cuidado. Y si aún así nos quedamos con dudas, yo voy rastreando, por lo menos cuando se trata de mí o de recibir una pregunta de algún colega de la universidad, rastreando todos los índices de predadoras, buscando todo lo que la revista dice que hace o no hace, para ver si hay más indicios de una práctica no ética, de una práctica engañosa. Y eso toma tiempo. Yo entiendo que muchos académicos, además por desconocimiento, por la prisa, no se toman el tiempo necesario para asegurar todos estos aspectos. Y pues a veces se cometen errores. Y doctora, también tenemos otra pregunta de la doctora María Medina que dice, ¿cuál es el enlace a la página que usted estaba presentando, que era de la UPR de Río Piedras? De apoyo a la investigación. Ajá. No lo presenté porque todavía la tengo escondida. Simplemente quería animarlos, va a estar disponible en enero. Si se fijan, yo le pongo los pasos. Van a la página del sistema de bibliotecas. Se lo puedo mandar a todos si me dan su correo. Cuando la publico, se la puedo dar a todos directamente el enlace, pero si van a la página del sistema de bibliotecas y buscan guía temáticas por materia, buscan Research Support y va a ser la única guía que está sobre apoyo a la investigación. No la he publicado porque le comenté que estoy asegurándome que no hay algún cambio en algún enlace, que no hay errores ortográficos pendientes en la prisa que la he hecho y haciendo este formulario en Microsoft Forms para recibir sus insumos. Esto para mí es sumamente valioso e importante porque esta guía no está hecha para mí, está hecha para la universidad, para los investigadores.